Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo videito. Y bueno, en esta ocasión, como lo vieron, estamos en Counter Strike. Y en esta ocasión estamos con un nuevo cheat, un cheat bastante bueno, bastante fresco, que les va a ayudar un montón en estas cuestiones de apuntar y bueno, ver a las personas a través de las paredes. Ustedes ya saben todo lo que hace un cheat, así que pues bueno, quédense todo el video porque ahora les voy a mostrar una configuración rápida y en la siguiente, o sea, ahora primero les muestro la configuración y luego les enseño cómo descargar y cómo es el proceso de poner a funcionar. Con la tecla Insert se abre el menú, así que como pueden ver aquí tenemos un montón de opciones. Vamos a poner el aimbot, así ponemos el select name, auto wall le podemos poner. Bueno, ustedes no me sigan porque no estoy haciendo una configuración muy legit. Priority target, esto tiene más pinta de ser un aimbot, o sea, como tal es un cheat hecho para Rage, o sea, para HVH, hacker contra hacker, porque esto está bastante potente. No sé si el autofire vaya a funcionar, pues por ahora no funciona y no veo yo que funcione mucho el aimbot. Y bueno, al parecer ya se resolvió. Simplemente agregamos una tecla a la cual vamos a activar el aimbot, que en este caso pues selecciono la tecla de apuntar y cada vez que presionemos esta tecla de apuntar pues nuestro personaje va a estar dando full headshots, como se dan cuenta ahí. Así que esta es la configuración. Aquí vamos a poder poner lo que vendría siendo ya todo lo relacionado con el wallhack. Aquí vean que podemos hacer todos estos cambios. Esto se ve una locura. De hecho podemos poner wireframe muchas de nuestras cosas. Nos podemos hacer resistentes al flash, darles glock, activar el timer de la bomba para que lo podamos ver, poner wireframe las mods, las granadas, la predicción de granadas. Y bueno, incluso hasta modificar el color del mapa. Si se dan cuenta ahí, eso está muy loco, porque pues casi nunca se ve que podamos modificar esto de forma nativa. Así que de esta forma sí lo vamos a poder hacer. Podemos seleccionar los por decirlo así, los tracers. Vamos a ver si funcionan. Y si se dan cuenta, pues todo esto va de forma perfecta. Aquí llegamos a una parte excelente. Este es el backtrack con 200 ms, con 300 debe ser una locura. Así que simplemente pues empezar a dispararles. A esos no les va a dar muy bien por el tema de que pues pueden localizarlo como aliados, pero en este caso vean que casi no falla ninguna sola bala. Podemos ponernos el Infinite Duke, el Auto Strafe. Le ponemos Forward Multi Rage, Enable Double Jump. Podemos activar un montón de opciones. La marca de agua, de hecho podemos desactivar todo esto y dejar solamente los FPS. Podemos ponernos en tercera persona y cambiar la distancia de tercera persona, cambiar el fog y bueno, hacer un montón de opciones. Pero bueno, yo estas opciones no las veo más detectable. Incluso nos va a dejar lo que vendría siendo guardar y cargar configuraciones con esta opción. Así que pues ustedes ya están viendo que esto está bastante chetado. De hecho voy a configurar. Y pues como tal no logra apuntar en auto, o sea no logra funcionar para Rage. Sin embargo pues vean que sí hace bastante el apaño, aunque en estos casos pues no lo hace muy bien, o al menos no lo estoy configurando muy bien para que de algunas balas. Por eso les menciono, no va a servir para eso, o bueno, no está en sus primeras versiones. También puede ser que tenga fallas. Y sobre todo con esta arma está fallando un montón de balas. Ya hay unas armas que son mejores. Por ejemplo, vamos a probar con una AK. Y con esta debe ser super god disparar, vean. Con esto ya sigue. Es un montón de balazos el que vamos a poder dar sin ningún problema. Así que pues bueno, aquí está este cheat. Si les interesó, quédense a ver cómo descargarlo y cómo ponerlo a funcionar. Bien, vamos a iniciar con el proceso de instalación y ya les voy a decir que vamos a necesitar exactamente para que ustedes no se equivoquen. Lo primero que vamos a necesitar es descargar el hack y descargar el inyector, que es el que nos va a permitir pues ejecutar el cheat en Counter Strike. También tengan en cuenta que deben tener completamente apagado su sistema de antivirus, porque de lo contrario va a detectar el archivo como si fuera una amenaza. Esto es completamente normal, pero si tienen el antivirus encendido es muy probable que pues simplemente les elimine algo de alguno de los dos archivos que sean necesarios para funcionar.
Y pues bien, esos archivos los van a tener para descargar en los comentarios de este video, así que en cualquier parte de los comentarios simplemente ustedes pueden encontrar estos dos enlaces. Esos enlaces, bueno, estos dos archivos los van a poder descargar de esta página, justo los va a traer a esta página. Y bueno, aquí pues no está este cheat, pero seguramente cuando ya ustedes vean este video, este cheat probablemente esté publicado en esta parte. Si vienen aquí a la parte de inicio, lo que van a ver es que aquí van a encontrar la pestaña de Counter Strike, aquí van a encontrar bypass, los cheats de Counter Strike Global Offensive, y aquí en esta parte hay un tutorial para que ustedes puedan ver cómo se descargan y cómo se ponen a funcionar. Así que pues yo ahorita les explico, pero aquí les explico más de forma más intensa. Y bueno, vamos a necesitar también un inyector, que bueno, para este video yo estoy utilizando el Xnoob Injector, que bueno, en el tutorial de aquí pues igual les enseño cómo descargar inyectores. Y bueno, ese es el que voy a utilizar. De hecho yo este ya lo tengo aquí, pero si ustedes quieren utilizar uno completamente distinto pueden hacerlo. Recuerden que si les interesa también hay cheats para Counter Strike 1.6 100% funcionando. Y bueno, ya una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es extraer los archivos, así que simplemente vamos a entrar y extraer cada una de las carpetas. Y bien, esto es lo que nos deja cada archivo. Si se dan cuenta, el archivo hack simplemente es un archivo .dll y el inyector pues es un archivo .exe. Así que pues bien, lo que vamos a hacer ahora es iniciar el counter. Bien, aquí ya estamos dentro de lo que vendría siendo el juego y yo estoy dentro de un mapa de la workshop. Y aquí les voy a mostrar cómo va a funcionar esto, así que simplemente hacemos Alt más Tab, venimos a la carpeta de su inyector. En mi caso pues el inyector Xnoob funciona de la siguiente manera: simplemente se ejecuta, les carga esta barrita y vienen aquí, se les abre este selector de archivos. Ustedes simplemente buscan el que estábamos utilizando, que en este caso es este que se llama ilikefit.dll, xd el nombre, y bueno, le damos a abrir. Esto empieza a cargar y unos segundos después y un pitido les va a aparecer esta ventana. Simplemente la minimizamos y ya tendríamos el cheat completamente cargado. Con la tecla insert se abre y se cierra y ya podremos pues modificar con el mouse todas las opciones que nos aparecen aquí. Como pueden ver, nos aparece arriba a la izquierda el nombre, los FPS y el ping. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.